Bueno, primero les recuerdo que tenemos hasta la semana 12 para ponernos al día con las tareas que deben. Estamos actualmente en la semana 7. Hay varios que me deben varias tareas o todas las tareas, para que por favor estén atentos y se pongan al día, porque si las tratan de entregar todas en la semana 12, pues es posible que no alcancen a entregarlas todas porque pues varias personas van a estar haciendo lo mismo. Entonces, si tienen dudas, le dan clic aquí, digamos aquí dice Normal Map y aquí pues efectivamente en la parte de los retos está, pues que está al final siempre, está la explicación de la tarea, cuál era, para que sepan que esa tarea, por ejemplo, la deben y hagan la entrega. Si ven algún error en la calificación, me avisan y ya yo la actualizaría. De hecho, veo aquí de entrada un error porque esta era grupal y me faltó poner esta acá. Listo. Lo mismo en este era grupal y el de electricidad. Eh, toca buscar. Grupal, sí. Excelente. Listo. Bueno, continuando ahora con el tema de hoy y pues que también tiene unas tareas que ya aparecen aquí en la última presentación, es ver el último tema relacionado con partículas y es cómo conectamos las curvas que hemos hecho, que hemos utilizado hasta ahora con las curvas propias del sistema de partículas. Es decir, si miramos, por ejemplo, el de la lluvia, que ya se los voy a mostrar por acá para recordarles cuál es. En este sistema de lluvia, eh, yo tengo un control que está aquí. Este control, pausa por acá, este de acá, me permite controlar la curva, cómo se va a comportar la lluvia, la duración de la lluvia y la intensidad de la lluvia. Que aquí la tengo en una intensidad de 1000, pues esa intensidad se va a entender en cantidad de gotas de lluvia máximas por segundo. Bueno, entonces aquí voy a hacer una curva para mostrar cómo se va a comportar. Así que digamos que yo voy a poner que la lluvia va a empezar suave, algo como es una lluvia que empieza a crecer poco a poco hasta digamos, 20% de la lluvia y se va a demorar el 40% del tiempo en llegar hasta el 20% de la lluvia. Luego, muy rápidamente va a empezar a llover, entonces aquí estaba en el 40%, voy a ponerlo que en el 10%, termina de subir hasta el 100%, se queda en el 100% durante el 30% del efecto. Creo que aquí era 1 y 0.7 acá. 6.5, puntos a 0.8. Luego rápidamente deja de llover, digamos aquí en el 0. Otra vez 0.85. Se va a calmar la lluvia hasta un 50%. Se va a quedar ahí en ese 50%. Y luego ahí sí va a caer la lluvia. Listo, pues quiero que este sea el comportamiento de la lluvia con una duración de 20 segundos y una intensidad de máximo 1000 gotas por segundo. Voy a cambiar aquí el modo de transmisión para que lo veamos. Yo sé que ese efecto ya se los he mostrado, pero pues para recordarles qué es lo que voy a explicar en este momento. Voy a cambiar acá, le doy Maximize y ahí lo vamos a poder ver y escuchar. Y ahí estuvo el comportamiento que nosotros hicimos en la curva. Empezó a llover suave, luego de un momento a otro la lluvia incrementó muy fuerte. Se quedó así fuerte hasta que bajó un momento, bajó como la lluvia hasta cierto punto y luego ahí sí terminó de decrementar, tal cual siguió la curva. ¿Y qué es lo que está pasando internamente? Internamente, pues esto nos está controlando la emisión. Noten que aquí tengo que la curva de emisión sea esta, pero cuando yo le doy play, ya esta pasó a ser la curva. La curva de emisión
se actualizó con base en la curva que yo tengo acá. ¿Cómo podemos pasarle esa curva a esto de acá? Eso es lo que vamos a ver. Voy a empezar con un efecto más sencillo. Voy a apagar aquí la lluvia mientras tanto. Y voy a crear un sistema de partículas nuevo. La voy a poner dentro de un objeto vacío. Entonces se va a llamar Particle System Curve Parent. Y por dentro le voy a poner un sistema de partículas. Entonces aquí efectos, Particle System. Listo. Ese sistema de partículas le voy a poner aquí una formita de esfera, como vemos acá, con una velocidad que va a ser una curva, que como la voy a controlar por código, pues por acá la voy a dejar en cero todo el tiempo. Ya pues por código la estaré modificando. Aquí en el shape le cambiaré el radio thickness a cero, le voy a bajar el tiempo de vida de cada partícula, que sea un aleatorio entre 0.15 y 0.25 y el tamaño de las partículas que sea un aleatorio entre 0.05 y 0.15. Listo, aquí ya tenemos nuestras partículas. Ahí medio se ven, pues están como moviéndose. Pronto está demasiado pequeño el tiempo de vida, entonces entre 0.5 y 0.25. Ahí están. Les voy a cambiar el color a un gradiente que sea un loop. Listo. Y lo que quiero es controlarles el radio. Aquí en este momento está el radio en uno, pero yo quiero controlarles este radio, pero por una curva, que esa curva me controle el radio. De hecho, en ese caso sí me sirve más un tiempo de vida bien bajito. Entonces así como están en este momento. Más fácil subo la cantidad de partículas. Listo. Bueno, ahí están. Entonces vamos a hacer nuestro control de curva. Voy a crear aquí un script que se va a llamar sí, Sharp Script. Curve Particle Example 2. Pues porque ya había hecho uno la clase pasada. Y aquí lo que vamos a hacer es que voy a, como siempre, pues obtener el componente sistema de partículas. Voy a serializar una curva. Qué raro. Y necesito, aparte del sistema de partículas principal, también le quiero modificar el radio. ¿El radio a cuál módulo pertenece? Shape. Exacto, súper bien. Entonces vamos a hacer aquí un Particle System Shape. Adicionalmente quiero modificar algo que está en el principal. Entonces voy a crear aquí punto main module y le pondrás el nombre de main. Listo. Esto pues yo siempre necesito asignarlo. Entonces yo puedo decirle aquí main igual a ps.main y shape igual a ps.shape. Y ahí están. Y bueno, porque este script puede o no tener las partículas, puede que se lo ponga al objeto vacío. Entonces voy a cambiarlo aquí por in children para saber que me va a funcionar inclusive pasándolo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, y quiero que esa curva la tenga. Ah, bueno, se lo voy a poner a dos elementos. Se lo voy a poner primero a la velocidad inicial. Entonces, a la velocidad inicial está en el módulo main. Miren aquí, main.start speed va a ser igual a new particle system min max curve. ¿Cómo así? Resulta que este módulo min max curve, llamémoslo objeto, este objeto que pertenece a la clase MinMaxCorp, es un objeto que en su constructor tiene cuatro posibilidades. Él puede recibir vacío o puede recibir una constante, porque uno puede ponerle a la velocidad inicial es una constante, que uno lo señala en la flechita,
o puede ser un aleatorio. Entonces uno le pone aquí que va a ser un mínimo y un máximo, que es el aleatorio. O le puedo pasar una curva y un multiplicador. O le puedo pasar dos curvas, porque él ya sabe que va a ser un aleatorio entre dos curvas. Justo ahorita me interesa la curva y el multiplicador. ¿Por qué hay un multiplicador? Porque resulta que la curva que yo le voy a pasar, él espera que sea normalizada. Entonces, si la curva va de 0 a 1, pero yo digo que el multiplicador es 30, en las partes que valía 1, pues va a valer 30, en las partes que valía 0,5 va a valer 15. Eso hace el multiplicador. Y yo le puedo pasar entonces esta curva. Digamos que el multiplicador va a ser un 3, ya ahorita lo serializo, y la curva. Entonces le estoy modificando la velocidad inicial con esta curva que tenemos, pero por código. Ya lo vamos a ver. Aquí con el script me pide una curva, entonces voy a hacer esto. Va a empezar con velocidad negativa, luego va a pasar a velocidad positiva. Bueno, aquí es normalizada, pero desde -1 hasta 1. O sea, aquí lo tengo. Voy a poner como líneas. Y aquí también. Y lo que tengo entonces es esta curva que va a ir desde -1, va a subir hasta 1. Se va a empezar velocidad negativa, luego va a ser positiva y luego va a ser negativa otra vez. Voy a quitarle aquí al sistema de partículas el loop, y lo voy a poner aquí, pues de hecho que sea por un burst. Ahí está, pues como el burst, es así rápido. Ah, bueno, no, pero de hecho no, lo puse tan rápido que no se va a notar. Entonces, más bien esto lo voy a dejar para otro, para el otro ejemplo de ahorita. Démoslo aquí como estaba, 300, y le subo el tiempo de vida aquí a 5 segundos, listo. Y le voy a dar play, y lo que va a pasar es que esta curva, esto que tengo como una línea, cuando le dé play, se cambió por la curva que pusimos, en donde empezó con velocidad negativa, luego velocidad positiva y luego velocidad negativa nuevamente. Entonces, ahí ya tengo el paso de una curva que tengo serializada a una curva de acá. Supongamos ahora que esa misma curva, pero voy a poner un efecto diferente, ya les muestro. Voy a hacer un efecto tipo eh, velocidad, como tipo cuando uno en Star Wars entran a, bueno, el modo rápido de velocidad rápida, se me escapa el nombre del modo en Star Wars en el que entran a esa velocidad. Al hiperespacio. Hiperespacio, sí. Entonces vamos a poner por acá en forma de cono. Voy a poner esto como hijo de la cámara y lo voy a girar 180 grados. Básicamente lo que voy a hacer es dispararle partículas a la cámara. Voy a ponerle aquí una curva para poder que lo podamos notar. Ahí están. Eh, Creo que tendrían que ser más cerquita. Un radio inicial más bajito. Los voy a poner que se estiren en dirección del movimiento. Y la máxima velocidad, digamos que vaya a ser, no sé, 50. Entonces, bueno, pues veríamos algo como esto. Aunque eso ya no me gustó tanto el radio inicial. Aquí están, bueno, ahí está bien, yo creo. Bueno, algo como esto. Solo que no haría empezar nunca tan bajito. O sea, debería ser así, pero empezando, digamos, en punto 5. Y pues ahí va acelerando cada vez más. Creo que se nota más empezando desde un valor más bajito. Bueno, listo. Ahí está. Y nuevamente, pues lo que quiero controlar es esta curva por código. Entonces, pues eso es lo que tenemos ya aquí. Pero inclusive quiero controlar con esta misma curva la emisión. Entonces aquí le voy a poner esta curva. Ah, aquí no era. En esta. De modo que también la cantidad de partículas depende. Es decir, al principio son poquitas partículas y a medida que acelero,
van siendo muchas más partículas. Es básicamente eso. Pero digamos que se vuelve muy incómodo uno cambiar una curva y luego tener que ir a ajustar todas las curvas. ¿Qué tal si hacemos un script en el que yo muevo una única curva y todos los efectos se ven afectados por esa curva de ahí? Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a copiar este componente simplemente para volverlo a poner como hijo y que no me afecte pues como los parámetros. Y quiero modificar tanto esta curva de start speed como esta curva de rate over time. Entonces vamos a volver aquí a nuestro código. Voy a acceder al módulo de emisión y bueno, lo mismo es siempre, emisión igual a ps.emission. Listo. Y pues a la emisión la voy a asignar también esa curva. Entonces aquí emisión.rate over time igual a new min-max curve. Este sí tenía un número más grande. Se valía digamos 300, curve. Sin embargo, vamos empezando a serializar eso. Entonces voy a serializar por acá también la duración y voy a serializar algo que voy a llamar la intensidad. Sí, no sé si alguien pues se tomó como el tiempo de ver el video que les mostré de Jason, pues obviamente eso no es obligatorio. Pero si lo vieron, seguramente notaron que él pasaba parte del tiempo a explicar lo del timing, explicando un concepto que es la intensidad. Lo explicaré aquí de forma muy, pues como siguiendo el video de él, obviamente. Él dice que hay muchas curvas. Él dice, por ejemplo, uno podría utilizar, cuando habla de las curvas, la posición, la curva de la posición respecto al tiempo. O podría controlar, por ejemplo, la velocidad respecto al tiempo, o la escala respecto al tiempo, o el color, o la rotación, o la velocidad, o la transparencia, o el tiempo de vida. Noten que son muchas curvas que uno puede controlar. Por eso él habla de un parámetro que va a ser como el que los agrupe, que va a ser la intensidad. Entonces aquí la intensidad, por ejemplo, de un misil, pues es constante. La intensidad de una explosión va a ser una explosión muy fuerte al principio y luego pues se va disipando. La intensidad de una luz que va titilando pues está apagada, titila, apaga, titila. O la intensidad de un portal que va como haciendo como una onda, pues sería esta. Entonces digamos que queremos hacer algo como esto, esa curva de intensidad, pero pues aparte le podemos controlar la altura porque sabemos que la curva está normalizada. Entonces voy a decir que esa intensidad es la que va a ir aquí en la velocidad. Y pues yo podría aquí tener dos intensidades, una intensidad separada para la velocidad y otra intensidad separada para el rate over time. Sin embargo, pues aquí voy a decir que uno va a ser 100 veces el otro. Y vamos a ver cómo se nos va. Puede ser que esta ecuación fuera un poquito diferente, pero poner uno en términos del otro hace que sea más fácil controlar los efectos porque tengo menos parámetros, pero finalmente estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de la intensidad. Entonces vamos a volver aquí. Ya sabemos que esta curva puede estar como sea, esta curva puede estar de esta forma, esta curva podría estar de esta forma, pero no importa porque al final es el script el que nos va a permitir controlar. Ah, bueno, no he cambiado la duración. Para cambiar la duración hay un error común y es que cambiar la duración cuando la partícula se está ejecutando no funciona. Le voy a quitar el play on awake para que no se reproduzca siempre. Le voy a cambiar ahora sí la duración. Main.duration igual a duration, pues que es el módulo main, cambie la duración a la duración que tengo serializada y luego de eso ahí sí dele el punto play, pero después de darle cambiado la duración y no antes. Ya aquí está, voy a modificar ahora sí la curva, pero la curva la voy a modificar desde el papá y voy a hacer que sea una curva que es acelerada, o sea, empieza bajito la velocidad y luego va a empezar a crecer, pero no va a empezar en cero, sino en 0.10. Y ahí va a empezar a crecer la velocidad. Va a tener una duración de, no sé, 8 segundos y una intensidad de 5, que ya sabemos que esto va a ser la velocidad y en emisión sería 500. Ahora vamos a replay y ahí vamos viendo el cambio. Aquí lo que me faltó es que el tiempo de vida lo dejé muy cortico,
Podría ser aleatorio entre 3 y 5. Y ahí ya va corriendo cada vez con más intensidad. Aquí digamos que el problema es porque nos tocaría, bueno, lo voy a resolver bien. Pues uno querría que este efecto se viera por encima de la cámara, ¿cierto? Pues sería como lo más normal que se viera por encima de la cámara, de modo que yo lo pueda poner como más atrás e igual se vea bien. Pero pues aquí cuando lo estoy poniendo, pues se va a ver detrás de los objetos. Esto se puede solucionar, no es complejo, solo que no quería como desviarme mucho del tema, pero pues ya que no es complejo lo voy a resolver. Voy a tener una segunda cámara, que va a ser la cámara VFX cámara. Y pues como podrán imaginarse, pues va a ser la cámara que va a tener los VFX, pero específicamente pues los efectos que no deberían verse afectados. Esta segunda cámara solo va a ver el layout que voy a llamar yo VFX. Y esta cámara aquí en Deep Only, lo que va a ver va a ser solo VFX. Aquí esto es lo que ve la cámara. Si yo prendo el sistema de partículas, pues lo que va a ver esta cámara son esas partículas, solo esas partículas. Pero como la cámara está con una capa renderizándose después que la capa principal, no importa si las partículas están detrás de los objetos, noten que se van a ver por encima. Ese fue un truco pues ahí para poder hacer esta parte del efecto. Voy a quitar el personaje mientras mostramos este efecto. Ahí está. Como el efecto de velocidad tendría más sentido si la cámara se estuviera moviendo para que lo notemos más rápido. Pero bueno, ahí está. Entonces empiezo por acá en Play. Eh, y bueno, no se están viendo. Ya voy a mirar por qué. Pero posiblemente sea un tema de profundidad de la cámara. Entonces esta cámara está en -1 y esta la voy a poner, digamos, en 1. Creo que con eso debería quedar solucionado. Sí. Pues esto es cuál cámara va a estar después que la otra. Y aquí ya tenemos el efecto y se empieza a acercar a nosotros. Ya pues será hacer ajustes de la curva, por ejemplo, porque efectivamente está empezando muy muy bajito. Y no es, digamos, lo que estamos buscando. Bajar este. Y bueno, ahí ya está. El efecto controlando tanto la emisión como la velocidad. Es decir, aquí tenemos esta curva, pero cuando yo le doy play, se cambia automáticamente a la otra curva, lo mismo que la emisión. Y asimismo, pues podríamos controlar cualquier otra curva. Y también podemos pasarle el gradiente. Bueno, pues básicamente podemos controlar lo que sea. Así es, Yo por me perdí un ejemplo, poco. sí, Lo de la. ¿Cómo hiciste para lo de que la cámara quedara por enfrente? Lo que renderiza la cámara de VFX, pues. dale, súper bien. Voy entonces a parar aquí para preguntas. Primero, ¿qué preguntas tienen respecto al sistema de partículas? No, listo. Ahora sí, respecto a la cámara. Entonces, cuando nosotros queremos que algo se vea por el frente, eso es un truco muy utilizado, por ejemplo, en los FPS para que el arma no traspase los muros, es que vamos a tener una segunda cámara que solo ve el arma. Aquí estamos haciendo lo mismo, tengo una cámara principal que ve todo y otra cámara que solo ve los VFX, que le puse aquí en Layer, en Cooling Mask, perdón, VFX. O sea que esta cámara solo va a ser capaz de ver estas partículas o cualquier otra cosa que esté en la capa de VFX. Aquí vemos lo que ve. Esta otra cámara, pues solo eso porque le puse esto, la vamos a marcar como Deep Only. Deep Only lo que nos va a permitir es una cámara que solo renderiza los objetos que se están viendo, no renderiza fondo ni renderiza skybox, que es lo que necesitamos. Y cuando tenemos dos cámaras, ¿cómo sabe cuál se renderiza primero? Se va a renderizar primero la que tenga el depth más bajito. Así que si la principal tiene depth de -1 y la otra tiene depth de 1, la otra cámara se va a renderizar después. Y por lo tanto, se va a ver por encima de los objetos que ya estaban ahí. No sé si queda un poquito más claro, Andrés. Sí, mucho más claro. Y el dev solamente es para eso, para ver cuál se renderiza sobre cuál. O afecta Exactamente. muchos para subir el Sí, dev. son capas. Exactamente. Es un sistema por capas. El depth solo afecta ese sistema de capas.
Listo, Gio, gracias. ¿Preguntas adicionales? No. Bueno, voy a cambiar aquí algo del render para probar. Le pondré aquí, digamos, Ah, bueno, es que ya sé otro error que tengo aquí. Vamos a replay otra vez. Y bueno, ahí está. Ahora sí tengo que aumentarle el radio inicial porque les acabo de cambiar el tamaño. Entonces ya sí quedan como súper estrechas. Gio, Sí, ¿me podrías explicar lo del multiplicador que está en la función de mínimo y máximo de la curva? sí, es porque son valores diferentes. Es decir, si yo le pongo 100 de velocidad ya es demasiado rápido. Pero si le pongo apenas 5 partículas, ya son muy poquitas partículas. Este maneja una escala diferente a este. Es como digamos que yo estuviera tratando de decir, sí, compré dos de leche y dos de huevos, pero uno viene en cajas y el otro viene en unidades. Pues son como unidades diferentes. Para yo tratar de unificarlos, pues yo en ambos dije dos. Entonces yo en ambos dije intensidad. Solo que aquí pues les estoy cambiando como la escala uno a los dos. Digamos que sería lo mismo que yo tuviera aquí dos intensidades. Entonces aquí voy a tener intensidad, pero de la velocidad. Y voy a tener otra intensidad que va a ser la intensidad de la emisión. Y aquí podría poner, ay, pegué todo. Y aquí podría tener esta y esta. Entonces aquí las tengo separadas. Tengo una intensidad para controlar la velocidad que podría ser, digamos, un 5 y una intensidad para controlar la emisión que podría ser, digamos, un 250. Le doy play y yo digo, ve, no me parece que se vea mal. Voy a cambiar por acá tan, tan, tan. Aquí está Star Lifetime de las partículas, ya está demasiado largo. Y el radio muy grande. Bueno, por ejemplo así. Entonces digamos que ya me va a estar funcionando, pero puede ser que yo haga pruebas y yo digo, ve, también se ve bien con 10 y se ve bien con 500. Y yo digo, ve, estos dos valores siempre escala uno con el otro. Yo cambio uno y el otro también cambia. Yo podría tratar de encontrar como cuál es esa relación entre los dos. Y decir, como ve, pareciera que este siempre es este multiplicado por 50, por ejemplo. O podría ser que este de acá siempre sea este multiplicado por 100, algo como eso, pero ya es como hacer pruebas y darnos cuenta cuando variamos uno, el otro cómo lo variamos que se vea cómodo. Aquí lo podemos dejar como lo tenemos y pues nos va a funcionar bien, en donde la intensidad viene, cambiando pues la velocidad y también la cantidad de partículas. Eh, pero es eso, pues es como de lograr probar esos valores que nos parezcan mejores. No sé, David, si ahí va siendo más claro. Sí, Gio, muy entendido, muchas gracias. Dale, súper bien. Entonces vamos a poner aquí, lo voy a dejar como lo tenía, para tratar de tener como un solo parámetro y no tantos. Ahora supongamos que queremos modificar también el radio. Voy a poner esta curva de acá, que sea de hecho desacelerada. Así, ya sea como el zoom. Y quiero modificar también el radio, es decir, al principio como que el efecto va a empezar afuera y luego se va a ir cerrando hacia el centro de la pantalla. Pero si miramos, el problema es que el radio, aquí en Shape, este radio no se puede controlar por curva, pero no significa que no lo podamos hacer nosotros por código. Entonces vengo aquí al update, voy a tener una variable que se llame t y aquí voy a decirle que el shape.radius va a ser igual a la curva punto evaluada en el tiempo dividido la duración y el tiempo se incrementa. Pero esto solo lo vamos a hacer si el tiempo es menor o igual a la duración. Si el tiempo es menor o igual a la duración, entonces ahí sí afecta el radio con esta curva y ya. Vamos a ahora probarlo. Lo que va a pasar aquí es que el radio
Vengan, yo miro aquí. Yo digo que el radio debería hacerse más pequeño, o sea que es lo opuesto a esta curva, pero miren que no hay problema con esto. Le digo uno menos la curva. Y así se va a ir haciendo, pues estoy invirtiendo la curva. Cuando este valga cero, pues este me va a dar uno. Cuando la curva valga 0,5, pues este me va a dar también 0,5. Y cuando la curva valga uno, este me va a dar cero. Porque uno menos uno, pues me va a dar cero. Y ya la intensidad se la pongo aquí multiplicada, digamos, por intensidad. Y eso también controlaría el radio. Entonces me haría hasta un radio de lo que yo le ponga aquí, que digamos de 5, empieza con un radio de 5 y se va a ir haciendo cada vez más pequeña, porque le puse la curva pero al revés. Entonces ahí está, se va haciendo la curva cada vez más pequeña, eh, pues durante la duración del efecto. Aquí notemos que a partir de cierto punto ya es muy pequeña, entonces pues lo mismo, si podemos seguir jugando con matemáticas y poner aquí una ecuación diferente, digamos por la intensidad más uno para que mínimo sea un uno, por ejemplo. O le ponemos un clamp, lo organizamos mejor como una ecuación de la recta, llegó la mx más b y ese mínimo sería el b, ya es como de modificarlo. Y lo que sí me parece es que la velocidad quedó muy cortica, entonces le pondré aquí intensidad por 300, lo vamos a darle. Entonces ahí está, todavía sigue como muy lento para mi gusto, voy a mirar si esto sí cambió. Aquí está el Star Speed, es que le cambié, le cambié fue, tenía que cambiarle era la intensidad de la velocidad. Aquí lo cuatripliqué. Y ahí está el efecto que acabamos de programar. Aquí como este 20 hace que sea un radio muy grande, pues podemos seguir jugando con lo que dije ahorita, los parámetros. Podría ser la intensidad dividido 4, por ejemplo, para que el radio máximo me dé 5. Ya nuevamente, esto es completamente heurístico, pues darnos cuenta cómo se comporta mejor la curva. Voy a guardar esto en una variable R y le voy a hacer un clamp. R no va a poder ser más de 5 ni menos de, ni menos de 1. Tengo al revés, menos de 1 y más de 5 no. Ahí empieza el efecto con el radio de 5, se va haciendo más pequeño el radio, cambian las partículas de velocidad y cantidad de partículas hasta que termina. Pero notemos que logramos controlar múltiples parámetros de esto con una única curva. Se va pareciendo cada vez más a un sistema muy, pues digamos, formal de partículas que ya podemos iterar fácilmente en un juego, como la intensidad no me gustó, lo voy a cambiar y por dentro que cambia. Digamos que a la persona que edite esto podría no interesarle, pues podría ser alguien más como el lado del gameplay, pero ya le estamos dando un montón de control en unos parámetros muy poquiticos. Pues es algo como esto básicamente. Y asimismo pues tengo el del fuego, que les he mostrado que está en el piso y sigue esta curva. Ya lo vuelvo a poner aquí, que es este de acá. También se controla a través de una curva. Ya voy a volverlo a mostrar, pero antes, ¿qué preguntas tienen de lo que hemos visto hasta ahora? Por ejemplo, a Mateo ya le queda claro si lo fuera a usar en el parcial, cómo podría hacerlo. Sí, ya lo tengo como claro que yo en el momento del parcial ya lo estaba intentando averiguar, como suponiendo que eso ya lo habían enseñado, pero bueno, no, ya está como que bastante más clarito el tema. Listo, súper bien. Sí, es que igual uno estudiar durante el parcial no siempre es una muy buena idea. A lo mejor pues es como aprovechar el tiempo para ejecución. Pero igual pues como le alcanzó el tiempo no hay ningún problema obviamente. Bueno, entonces vamos a ver qué se está controlando en este efecto de acá. Ya les voy a volver a compartir pantalla pero con audio. Listo, ahí está el efecto. Voy a cambiarle aquí la curva para que veamos como otro tipo de curva.
Entonces voy a decirle, por ejemplo, que el efecto va a empezar muy suave, va a empezar digamos en 0.1 y vamos a tener una anticipación del efecto en la que solo va a subir hasta 0.25, de hecho en el mismo punto 25%. Empezar está en cero. Ah, pero parece que me equivoqué aquí de números. 0. Lo puse al revés, 25. Puede ser mucho, 0.2. En el 0.2 también, listo. Luego se va a crecer muy fuerte este efecto, pues que cuando lo hice fue pensando en un portal. No estoy seguro en ese momento si aún es portal o no, pues con el tipo de comportamiento que le estamos poniendo. Entonces aquí digamos que va a ser que en el punto 5 va a subir a su máxima intensidad. Se va, no, está muy lejos. Ese fue punto 2, en el punto 25 está en su máxima intensidad, se va a quedar en la máxima intensidad hasta el 0.5. Luego va a volver a bajar fuerte, en el 0.6 va a bajar hasta el 0.5%. Ese no estaba marcado como lineal. Se va a quedar bajando despacio hasta el 0.9%. Va a bajar, de hecho es el 0. No sé, 0.9%. Va a bajar muy despacio, se va a bajar apenas hasta el 35% y luego va a haber un corte aquí brusco al final. Veamos entonces el resultado de ese efecto con esos cambios que acabo de hacer. Bueno, este también tengo control de duración, lo voy a poner más largo, 10 segundos. Y ahí estaría. Ahí tengo un error en el audio source, es que se me olvidó ponerle loop, pero el audio sí es loop. Y ahí ya está. De hecho, parte de lo que está controlando la curva es el audio. Entonces, cuando la portal está como más grande, pues le ponemos... cuando el portal está más grande, va a sonar más fuerte que cuando está más pequeño. Aparte de que se está controlando el radio. Voy ahora a controlar por acá como si fuera más como tipo portal normal del que uno ve pues para teletransportarse, que va a estar oscilando digamos entre 0.75 y 1. Entonces aquí lo voy a poner, y bueno, pues podríamos hacer ya por código que se repita o algo así, pues si quisiéramos. Ah, bueno, no, igual pues debería empezar desde cero, o sea, voy a empezar desde cero normal hasta crecer al, al 100%. Ay, otra vez me equivoqué de ejes. En el 0.25 crece al 100%. Aquí va quedando. Y digamos que cada 10% va oscilando. Entonces aquí en el 0.35 ya va a estar en el 0.75. Otra vez aquí en el CF 0.35. Aquí sería pues 0.45. Va a estar en 1. 0.55 va a estar en 0.75 y lo que estoy haciendo es como creándole las oscilaciones 0.651, 0.75, 0.75, 0.85 va a estar en 1 y luego pues ya la caída normal a apagarse el efecto. Y ahí vimos reflejado pues como el comportamiento que esperábamos y está programado pues con eso que acabamos de ver. ¿Preguntas de esto que acabamos de ver?
Yo no tanto lo que acabamos de ver, pero ahorita dijiste que lo de la duración no se puede pues cambiar mientras se está reproduciendo. Exacto, Eh, ¿Hay más parámetros que sean así o solo la duración? hasta ahora que yo sepa solo la duración, pues yo he probado muchos parámetros del sistema de partículas y creo que ese es con el único que me he topado que me ha sacado error por cambiarlo en Play Mode. Me atrevería a decir que es el único. Ya ensayando, pues si nos encontramos con otro, pues lo sabemos, pero creo que es el único que he visto de esa forma. Ah, bueno, no. Bueno, ahí está ya más como tipo portal hacia el frente. Falta ponerle que en la mitad se renderice el resto del espacio. Bueno, continuando por acá, así mismo está hecho el de la lluvia. En el de la lluvia lo que se está controlando, que pues es un ejercicio que ustedes pues deben replicar, pero pues yo les muestro aquí el código, entonces no es complejo. Tenemos el mismo truco en el que empieza parado y le damos play por código. Se obtiene pues el audio source porque el audio pues está siendo evaluado por la curva para que suene más fuerte cuando llueve más. Y aparte la cantidad de partículas que es el rate over time se cambia también con esta curva de acá. Entonces ya tenemos un sistema de lluvia que modifica cuántas partículas caen cuando llueve más fuerte y qué tan fuerte suena pues cuando llueve más fuerte. Pero miren que no es complejo el código. ¿Preguntas de este código? Bueno, ahora lo último. La lluvia cuando cae, lo voy a mostrar nuevamente. Y es que la lluvia cuando cae deja un ripple, una onda. Noten ahí, cada gota deja una onda. ¿Cómo podemos hacer esto? Estos se llaman los subemitters. Entonces para eso hice este ejemplo de acá, en donde es como unos fuegos artificiales, en donde pues cada particulita explota y salen otros adicionales. ¿Cómo está hecho? Entonces tengo aquí dos sistemas, el sistema principal y el subsistema. El subsistema, que es este de acá, es esto. Y ahí está, eso es. ¿Cómo está hecho? Tiene una forma de esfera con radio punto .25, un color over lifetime para que no sea muy brusco. Tiene gravedad de punto .5 para poder que caigan. Y una velocidad inicial de 2 que hace que salgan como disparados. Ese es el subsistema. Y el sistema principal son unas ondas, perdón, son unas líneas, unas partículas muy muy pequeñas, tienen 0.0001 de tamaño, pero tienen un trail, que es el que estamos viendo, y un color over lifetime para que no desaparezcan muy fuerte, ni aparezcan muy fuerte. Y ya el truco adicional es que tienen un subemitter. Ese subemitter es que cuando pase algo se emita otro subsistema. Entonces aquí este subsistema se lo arrastro hasta acá. Y me da varias opciones. Quiero que aparezcan cuando nazcan. Entonces van a explotar esa hoja cuando nace cada partícula. O no, yo quiero que sea cuando colisionen. Pues aquí nunca va a pasar porque no les tengo las colisiones encendidas. O cuando atraviesen con el trigger. O cuando mueran, que es como lo tengo aquí. Esta probabilidad es porque yo puedo querer que no todos exploten. Quiero que solo el 10% exploten. Entonces tenemos unos que explotan y otros que no. Aquí pues por defecto empieza en 100%. Y podemos pedirles que hereden, por ejemplo, el tamaño, de modo que los que eran más gordos, pues también los hijos o los subemitters sean más gordos, por ejemplo. Esto es como lo hacemos. Si miramos en la lluvia, pues tenemos lo mismo. Tenemos esta lluvia y por dentro esta ondita, que es muy sencilla. Esta que vemos aquí así. Ya, esta onda. Y ese es el subemitter que tiene activo el agua. Cada vez que cae, llama a este subsistema y se emite. Noten que algo muy importante es que para que esto funcione, el que sea el subemitter en emisión obligatoriamente debe tener burst. No rate over time, no rate over distance, sino burst. Es la forma que tenemos que hacerlo para que funcione. De modo que cuando en este caso mueran, hace un burst en donde salen liberadas 15 partículas de forma instantánea. O podemos poner varios bursts pues, pero aquí pues no tenía sentido hacerlo así.
y aquí ya está el sistema completo. En el de la lluvia sería lo mismo, sino que, pues, por ejemplo, sería solo un burst de una partícula. Exacto, sí, miremoslo aquí en el de la lluvia, subemitter. De hecho, no todas dejan onda. Aquí lo tengo 0.75. Este es cuando mueren, porque les tengo un collider y mueren cuando tocan el piso. Pues ya detectan colisión. Y cuando tocan el piso, después de que murieran, eso se hace poniéndole un max kill speed de cero. O sea que cuando chocan con cualquier cosa se mueren. A cualquier velocidad se mueren. Le podría poner una velocidad más rápida para que solo se mueran si chocan rápido. Y esta onda tiene un burst que es de una única partícula. Y ya ahí estaría completo este de acá. Respecto a las colisiones, de las actividades de las colisiones, solo con este plano de acá que es el piso. De modo que fuera más liviano el efecto, pues no fuera tan costoso como detectar colisiones 3D. Por eso la lluvia no se ve afectada por estos cubos de acá. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No hay preguntas? Bueno, de este tema no hay preguntas. Gio, Sí, dígame. perdón, es muy costoso para el procesamiento tener subemitters, Pues costaría o lo no mismo que la tanto. otra, que costaría la otra partícula. Entonces, si yo tengo 10 gotas de lluvia y cada uno detona una onda, pues ya me costaría lo que cuestan 20 partículas. Pues es simplemente más, es muy lineal realmente. Es como que el costo va a ser el costo sumado de las partículas que voy a tener presentes, pero no es nada del otro mundo. Lo que sí es más costoso es la colisión. Eso sí es costoso pues y lo estamos utilizando, pero no es directamente el subemitter, sino la colisión. Em, no sé, David, ahí sí va haciendo claro u otra pregunta. No, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Dale. Recordemos que esa es la última clase de partículas. Ya empezamos a trabajar es con shaders. ¿Algo más que quieran saber de partículas antes de terminar el tema? No, listo. Pues ya las otras dudas que tengan las irán explorando, sobre todo en el momento pues del proyecto final. Supongo yo pues que ahí tendrán más dudas. La idea del proyecto final, como podrán imaginarse, pues es trabajarlo desde la semana 12 en adelante, porque la semana 12 para atrás pues es la parte de las tareas, como crear los conceptos necesarios para poder trabajar en el proyecto. Bueno, eso sería todo. Me despido entonces si no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces hasta luego todos. Gracias.